A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Dos hombres, confundidos y afligidos, caminaban en las afueras de la ciudad de David el día que Jesús fue condenado. Ambos sentían remordimiento. Uno había entregado a Jesús, Judas, y el otro lo había negado, Pedro. El primero salió y se ahorcó, mientras que el segundo entendió que no había conocido realmente a Jesús, pero que ya no trataría de controlarlo toda a su manera. ¿Qué habrías hecho tú? Hoy puedes decidir huir o arrepentirte. La salvación dada por Jesús está disponible para ti hoy. Quédate con nosotros y estudia parte de los sucesos previos a la muerte de Jesús en la lección número 12 de Escuela Sabática, titulada Los días finales de Jesús. Nos alegra que estés con nosotros en un nuevo estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y es un placer para nosotros hoy poder hablar de las escenas finales previas a la muerte de Jesús. Y sabemos que también su resurrección. Y en esto vamos a ver cómo la fidelidad de Dios hacia nosotros es realmente inmensa, aunque nuestra fidelidad hacia Él no sea la mejor. Pero hoy estamos con Ismael. Gracias por estar con nosotros, Ismael. Gracias. ¿Nos puedes dirigir en oración? ¿Cómo no? Vamos a orar. Soberano Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos estudiar los días finales en la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos pueda enseñar las grandes verdades que nos van a llevar a hacer grandes cambios. En consecuencia, es vivir una vida consona contigo. Gracias porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ismael, ¿sabes que alguien dijo que Dios da su casi todo y nosotros damos nuestro casi nada? Pero Dios no puede dar su casi todo si nosotros no damos nuestro casi nada. ¿Qué te parece? Y es así, amigos. Hoy vamos a comprender que también hay algo que nosotros debemos poner de nuestra parte para recibir ese encuentro también con Jesús. Erika, ¿nos puedes comentar un poco el contexto histórico? Jesús enfrenta una gran lucha en los eventos previos a su muerte. Mateo lo registra en los capítulos 26 y 27. Vemos el acto de afecto extravagante de amiga María de Jesús. Las amistades significan todo para Jesús. Cristo apreciaba el compañerismo, la comprensión y el afecto humano. Jesús la había librado de las garras de Satanás y ella se sentía muy agradecida. Por lo tanto, lo ungió con un costoso perfume. 5 días más tarde, Jesús celebró la cena pascual de despedida con un grupo de sus amigos terrenales muy cercanos, los discípulos. Estos seguían peleando acerca de quién ocuparía el cargo más elevado en el reino de Cristo cuando éste mostraba su humildad al lavarle los pies. Los discípulos no comprendían por qué el momento de oración en el Getsemaní era tan difícil para Jesús. Jesús no le tenía miedo a la muerte física, sino a la separación con su Padre. Luego vemos a 2 discípulos que cometieron errores. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y se ahorcó por remordimiento, mientras que Pedro lo negó 3 veces, pero se arrepiente. La vida es una cuestión de decisión. ¿No te parece, Cintia? Tienes razón, Erika. Cada momento de nuestra vida nosotros estamos tomando una decisión. El hecho de ser agradecidos a alguien también requiere de una decisión de nuestra parte. Y María lo supo muy bien. María estaba agradecida, tan agradecida a Jesús, que invirtió todo el sueldo de un año en comprar este perfume con el cual lo estaba ungiendo. Ahora bien, Ismael, cuando lo llevamos, digamos, a la parte práctica, los discípulos ven lo que estaba haciendo María y se indignan por lo que estaba sucediendo. ¿Ellos habían realmente entendido por qué María estaba de una manera u otra ungiendo a Jesús? Mira,
En ese lugar hay varios puntos de opinión. Cada quien tenía su punto de opinión. Estaba la persona que había llevado a María Magdalena a lo que era ella. Estaba presente allí. Había sido sanado. Ese era Simón, el fariseo. Además de que era familiar de ella. Estaban los discípulos que en cierto sentido no sabían casi nada de lo que estaba sucediendo. Solamente que era la mujer que un día habían llevado a donde Jesús a que él emitiera un juicio. Exacto. Está María Magdalena, que es la que está involucrada en el asunto, que sabe quién es Simón, mas no lo delata, ¿verdad? Y sabe quién es Jesús. En ese aspecto, los discípulos, cada uno dependiendo del concepto que tenía, comenzaron a hacer juicio de lo que estaba pasando. Judas, el tesorero, comenzó a decir, mira, ónchale, si hubiese invertido ese dinero en otras cosas, lo vinieron a malgastar allí. Otros, quizás una mujer en una reunión de hombres, cada quien comenzó a señalar. Eso me da una idea. Me lleva a pensar que quizás cada persona tiene su punto de vista en el plan de la salvación. En realidad ellos no sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, lo que hizo María fue alabado por Jesús, porque Jesús sí sabía lo que estaba sucediendo. Exacto. ¿Ves? Él sí sabía cuán agradecida estaba María. Cómo él le había perdonado los pecados, su corazón. Y eso fue una enseñanza directa e indirecta para Pedro, que quizás iba a pasar por la misma circunstancia. ¿Ves? O cada uno de ellos iba a pasar por esa circunstancia. Pero yo pienso que ellos a ciencia cierta no sabían lo que estaba pasando. Jesús sí. Y yo creo que hay acontecimientos en la Biblia que le agradecemos a Dios porque sucedieron. Jesús necesitaba valor. Jesús necesitaba fortaleza. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Y Dios permitió que María le diera ese ánimo como humana, mira. Que María lo conocía como amigo y lo conocía también como Salvador. Yo creo que esa también es otra parte importante. Y otra cosa que me llama la atención, Ismael, es que nosotros aquí vemos, aunque Mateo lo registra en el capítulo 26, sabemos que este acontecimiento donde María unge a Jesús fue antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces aquí también se estaba como preparando a ese Mesías, a ese ungido de Dios, a que digamos estaba ya terminando su ministerio en cuanto a esta tierra, por decirlo de alguna manera, pero le estaba demostrando a la gente, él realmente es el rey, o sea, él realmente es ese Mesías que nosotros estábamos esperando, ¿no? O sea, que lo podemos ver como de diferentes ángulos y llegamos a la misma conclusión. Jesús sigue siendo el Salvador. Y María, como fue perdonada, pudo entonces reconocer, ¿verdad?, qué era lo que estaba haciendo Jesús en su vida. ¿Sabes, Ismael, que, bueno, más adelante, y luego las lecciones que siguen en Mateo nos muestran todo lo que tuvo que enfrentar Jesús, ¿no? Las burlas de los soldados, la burla de las personas, cuando fue llevado ante el concilio, ante Pilato. Vemos luego su sufrimiento, aunque corto, en la cruz, la separación de su padre, y vemos que Jesús tuvo que enfrentar todo esto por nosotros. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿cómo podemos nosotros responder de manera agradecida a Jesús por lo que Él hace por nosotros? ¿Qué opinas tú? Mira, quizás el ejemplo de María en ese caso es una manera como la cual nosotros podemos responder. María sabía su condición. Sabía que no podía hacer absolutamente nada para salir de donde estaba. Solamente Jesús fue que pudo hacer ese milagro. En agradecimiento, ella no tenía otra opción. Se entregó completamente a Él. Entregó su esfuerzo, su tiempo, su trabajo. Entregó su padecimiento. Es decir, ella tomó el yo y lo colocó a un lado. Y tomó a Jesús y lo colocó en el lugar donde debería estar. Pero cada uno de los acontecimientos que sucedieron en los días finales de Jesús era como gritaba en lo que Jesús iba a hacer. El nuevo pacto, el vino, la entrega de la copa, todos esos acontecimientos
que suceda en los días finales de Jesús era conocido por ello. Es decir, todo estaba gritando a gran voz, mira, aquí está el Mesías, aquí está el Salvador. ¿Entiendes? Pero la lección tiene que verse bajo dos puntos de vista básicos: libertad y libre albedrío. Listo. Exacto. Cada uno de los personajes que nosotros vemos en los días finales de Jesús hicieron uso de esas dos herramientas enormes. Sobre todo el arma más poderosa que nosotros podemos tener como ser humano, que es el libre albedrío. Y tomar una decisión, ¿no? Precisamente, todos tomaron una decisión, viéndola desde el punto de vista de la salvación, fuese buena o fuese mala para ellos, o tuviera consecuencias o no, todos tomaron esa decisión. Yo creo que ese es el punto, ¿no? También, cuando nosotros sabemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces ahí debemos tomar una decisión, pues lo sigo o no lo sigo, no tenemos de otra. Y cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, pues precisamente ahí viene nuestro agradecimiento hacia Él, así como hizo María. Seguramente nosotros tenemos de qué darle gracias a Dios, además de su muerte, nuestra salvación, por muchas otras cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces es importante que siempre recordemos esto. Pero bien, Erika nos va a comentar un poco acerca de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Coméntanos, Erika. Amigos, Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, dice que estaban comenzando el festival de los panes y levadura y, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es interesante saber que antes de eso Jesús lava los pies de sus discípulos en un acto de humillación y servicio. Jesús los estaba preparando. Cristo, nuestro sumo sacerdote, limpió los pies de los discípulos, transfiriéndole simbólicamente su suciedad sobre sí mismo. La Pascua les recordaba a los judíos que Dios los había librado de Egipto. Ahora Jesús los libraba de sus pecados. Cuando Jesús dijo que no bebería vino sino hasta que lo bebiera de nuevo en el reino de su Padre, está señalándoles el futuro, su segunda venida. Ismael nos comentó hace un momento una historia judía acerca de cómo el novio pedía, digamos, matrimonio en alguna forma a la novia o la chica que le gustaba. Tomando en cuenta esta historia, que era muy conocida por los judíos, como tú mismo comentaste, vemos que Jesús quiere hacer un nuevo pacto con nosotros. Y en esta simbología Jesús viene representando al novio y cada persona que lo acepta como Salvador, pues representa a esa novia que Jesús viene a buscar. Ahora bien, cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena, como nos comentó Erika hace un momento, Él los está invitando a un pacto con Él, a tener tal vez una relación íntima con Él, aún sabiendo lo que iba a suceder luego, ¿verdad? ¿Cómo quiere Jesús que sea nuestra relación con Él, Ismael? Mira, si nosotros vemos el ejemplo de lo que dice Pablo en Efesios, Pablo le dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Quizás lo más importante de esa relación no era la fecha de matrimonio. Tampoco era la tradición que si la muchacha aceptaba. Bueno, cuando aceptaba. Lo más importante era la manera como se mantenía el amor entre estas dos personas. Exacto. Que estaban separadas. Es decir, la función del padrino era básica, fundamental, ¿verdad? Era tan representativa en el caso de la novia. Es decir, cuando el padrino estaba con la novia es como si estuviese el propio novio allí. Exacto. ¿Verdad? Y cuando estaba el padrino con el novio es como si estuviese la novia allí. El trabajo del Espíritu Santo es ese. Es ese. Y Jesús lo dijo: mira, voy a dejarle un consolador.
Ahí está, prefigurado todo eso. Mira, eso estaba cronológicamente cuadrado, todo estaba allí. Todo estaba pensado ya, por Dios, ¿no? Pensado. Pero lo que Jesús quiere con nosotros es esa relación. Jesús actualmente está en el cielo, esperando que el Padre le dé la fecha de regreso. Su iglesia, nosotros, estamos esperando al novio. La pregunta sería, ¿estamos nosotros aceptando esos mensajes que Él nos manda a través del Padrino? Estamos escuchando. Estamos ¿verdad? Esa voz. escuchando esa comunicación. Nuestro amor por el novio va creciendo, ¿verdad? Cuando tenemos una comunión diaria, el amor de Dios va creciendo en nuestra vida. Pero nunca, nunca podemos llegarnos hasta Jesús sin la labor del Espíritu Santo. Así La es. novia nunca podía llegar hasta donde estaba el novio sin la labor del padrino. ¿Ves? Por eso es que hay una importancia en el aceptar al Espíritu Santo. Es el único que nos puede llevar a Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Claro, y es el único que puede producir en nosotros ese amor que luego se ven los frutos, ¿verdad?, del Espíritu. Entonces, claro, es como tú comentas, ¿no? Si nosotros amamos a Jesús mientras estemos en este mundo esperando su regreso, pues todo lo que ocurre en nuestra vida debe estar relacionado con eso. O todo lo que nosotros hagamos debe tener una influencia para quienes nos rodean. Es decir, que el amor, la paciencia, la bondad, todos esos frutos deben irse desarrollando en nosotros. Nuestro carácter tiene que ir mejorando, porque Jesús también lo dijo, yo los voy a buscar o voy a buscar a alguien semejante a mí, ¿no? Correcto. O sea, como yo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús quiere, pues que precisamente sea la influencia del Espíritu Santo en nosotros quien nos lleve a ser cada vez más parecidos a Él. Y eso también ocurre en un matrimonio, Ismael. Llega un punto que las personas, cuando tienen mucho tiempo juntas, nosotros las vemos y decimos, ay, pero parecen hermanos. Ya se parecen. Se parecen, las personas comienzan a parecerse del tiempo que han estado conviviendo juntos. Entonces, mientras nosotros más compartamos con Jesús, más dejemos que esté en nuestra vida, pues esa relación va cada día siendo mucho más íntima, de tal forma que nos vamos pareciendo a Él. Y que esto pueda ser también, Ismael, una decisión de nosotros, ¿no? Yo quiero parecerme a Jesús. Correcto. Yo quiero imitar a Jesús cuando estuvo en este mundo. Quiero hacer todas las cosas que Él hizo, seguir sus pasos. Eso debería ser nuestra prioridad. Obviamente, aceptar la salvación y permitir, como tú dices, que el Espíritu Santo vaya haciendo ese cambio que todos necesitamos. Lógicamente que la labor del padrino era que la novia se mantuviese enamorada de su novio. ¿Entiendes? Claro. Y ese es un trabajo que solamente una persona semejante al novio podía hacer. Exactamente. O ¿Ves? que lo conociera muy bien, ¿no? O que lo conociera. Debía estar allí en el entorno del novio para poder mantener enamorada a la novia de ese personaje que, a pesar que estaba a la distancia, es como si estuviese allí por la labor del padrino. Exactamente. Sí, sabes que más adelante Erika nos va a comentar qué fue lo que ocurrió en el Getsemaní. Vemos que allí hubo una agonía de parte de Jesús. Vemos también cómo decidieron los discípulos de una u otra manera apoyar o no a Jesús. Las Sagradas Escrituras en Mateo 26, versículos 36 al 42, dice: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy yo allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús oró
3 veces por lo mismo, mientras sus amigos no pudieron aguantar el sueño que tenían. Jesús sabía que tenía que morir, pero su miedo no era la muerte, tanto como la separación de su Padre. Satanás le hacía pensar que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación de su Padre sería eterna. Otro dato curioso es que cuando Jesús fue llevado a la cruz, tenía una vestimenta de tejido único como sumo sacerdote. Jesús sería sumo sacerdote y cordero al mismo tiempo. Jesús tenía que tomar una decisión. ¿Llegaba hasta el final o paraba en este momento? Y él lo sabía. Por eso la agonía que él tenía en el momento de las oraciones en el Getsemaní. La suerte del mundo dependía de esa decisión que Jesús tenía que tomar. Y sabemos también que Satanás quería que Jesús pensara que con toda la pecaminosidad que él tenía sobre sí, no de sus pecados, sino de los pecados de la humanidad, Jesús no iba a poder resistir estar separado del Padre, porque sabemos que la separación de Dios viene precisamente por los pecados, que no iba a poder estar separado del Padre y que cuando muriera no iba a poder resucitar y que entonces formaría parte de su ejército. Sabemos que lo que Jesús tuvo que enfrentar psicológicamente hablando era algo muy difícil, ¿no? Ahora bien, Ismael, Jesús necesitaba de la oración intercesora de los discípulos. Eran sus amigos, de hecho, el grupo selecto con el que él, digamos que vivía momentos muy especiales. Ahora, ¿de qué modo el cansancio físico pudo hasta cierto punto corromper o, digamos, comprometer el fervor espiritual de los discípulos en ese momento? Mira, Satanás sabía lo que estaba haciendo. Jesús, a diferencia de lo que muchos pensamos, que Jesús fue a la cruz, chévere, sí, voy a morir en la cruz, voy a morir Claro. por los seres humanos, me va a crucificar y ya, chévere. Soy un mártir y ya. Soy un mártir y listo. Ese mártir no tiene ninguna... O sea, no hay nada en juego. Mira, aquí hay dos cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocar. El primer lugar es a lo que nosotros le llamamos pecado. Puede ser que nosotros le llamamos pecado a algo que no tiene mucho peso, que yo puedo dominar, que yo puedo hacer. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. ¿Ok? Sí. Pedro, no te preocupes. Señor, aun pase lo que pase, yo no te voy a negar. Exacto. Porque es una cosa fácil lo que estoy luchando. Ese es el punto de vista. El punto de vista de Jesús, en la parte divina de Jesús, era la separación del Padre y del Espíritu Santo. Pero ellos hubiesen sido como una influencia positiva para Jesús, así como fue la influencia del ladrón en la cruz. Al final, cuando Jesús estaba en sufrimiento, una luz recibió Jesús cuando el ladrón dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Exacto. Ánimo. ¿Me entiendes? O sea, eso le dio más ánimo a Jesús. Porque por un alma, claro, Jesús se estaba entregando. ¿Entiendes? Ahora, claro, ¿cuánto más los discípulos si hubiesen estado con Jesús allí? Quizás la influencia de Satanás o esa parte dura de parte de Satanás hacia Jesús no hubiese sido tal. El punto aquí es separación. Separación, sencillamente. No era tanto el sufrimiento de la muerte, era la separación. Y pues Jesús no tenía pecado. Claro. ¿Ok? Pero él estaba cargando todo el peso, sí, todos los pecados. Si algo en la vida de Jesús no hubiese estado consona con la ley de Dios, consona con los principios que el carácter de Dios exigía, la historia hubiese sido otra, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que sucedió es lo que estamos viviendo. Jesús nos ofrece la salvación. Jesús venció al pecado, derrotó a Satanás en su terreno, en su territorio, ¿verdad? Bajo la influencia. El cansancio venció a los discípulos. Sin embargo, Jesús se mantuvo todavía allí. Sí. Él aceptó. Y por eso es que yo te decía que la elección debía verse bajo dos puntos: libertad y libre albedrío. Exactamente. Jesús podía levantarse
y decir, bueno, señores, reciban su consecuencia. Exacto. Ahí está, yo me voy, soy inocente, ¿por qué tengo que estar sufriendo por ustedes? Listo. Pero Jesús tomó la libertad personal, libre albedrío. Utilizó el poder como humano que tenía, ¿verdad? Y el poder divino de aceptar la voluntad de su Padre. Exacto, y los discípulos también hasta este punto, digamos, tomaron una decisión, porque incluso a veces cuando nosotros no tomamos una decisión, de hecho estamos tomando una decisión. Entonces vemos desde el punto de vista de los discípulos, pero lo más importante, yo digo, de esta historia no es ver el hecho de que los discípulos tal vez no apoyaron a Jesús en ese momento, sino que los discípulos pasaron por diferentes escenas o diferentes momentos que después de que Jesús ya asciende al cielo, pues su vida fue completamente diferente. Ellos entendieron el ministerio y, como tú dijiste en un momento, fueron recordando todas esas cosas que pasaron antes y todo, fueron atando cabos y fueron entendiendo, esta era realmente la misión de Jesús. Quizás en muchos de ellos hubo tal vez un cargo de conciencia, ¿no? Luego de, bueno, no estuvimos allí con Jesús, no lo apoyamos en un momento difícil, pero también eso les ayudó entonces a poder entender a los demás, a los que caen. Porque cuando nosotros tenemos un pecado o caemos en algo, nosotros cuando vamos a Jesús, ¿verdad? Nos arrepentimos, podemos ayudar a otras personas que caen en ese también tipo de pecado. Podemos decirles también, mira, tú puedes salir de ahí si confías en Jesús. Correcto. Pero si nosotros no pasamos por ciertas situaciones, se nos hace muy difícil pues poder consolar a alguien. Creo que también todo lo que pasó en la vida de los discípulos los fue ayudando, tanto cuando estuvieron con Jesús, aunque no comprendían plenamente lo que estaba ocurriendo, pero sí los ayudó a luego entender realmente. Y cuando vemos al final, vemos que de 10, solamente 1, digamos, rechazó como tal esa invitación. Entonces Jesús tuvo ganancia. Yo digo que ya Jesús, viéndolo desde otro punto de vista, pues habrá dicho, sí, valió la pena esa separación por un tiempo de mi Padre para los resultados que se lograron. Claro, y otra cosa allí, mira, la actitud de los discípulos nos enseña mucho. Porque ellos venían de unos días victoriosos. Jesús había entrado en Jerusalén. La gente lo aclamaba. Ellos se sentían tranquilos allí. O sea, no había necesidad de velar y orar. ¿Verdad? Porque todo estaba bien. Aparentemente todo estaba marchando bien. Pero allí está la necesidad. Velar y orar. Eso, mira, eso es básico. Porque nosotros también como ellos, muchas veces el cansancio físico, el corre-corre de los días, el trabajo diario, nos va haciendo, nos va quitando esa costumbre de mantener una oración, estudiar la Biblia, eso. Y justamente en esos momentos que son vitales para nuestra vida, nosotros podemos estar tan cansados como lo estuvieron los discípulos. Y puede que estemos viviendo momentos difíciles y que es cuando más necesitamos de la oración y entonces es cuando menos oramos y entonces allí las batallas pues muchas veces las perdemos, ¿no? Porque estamos débiles. Correcto. Y el enemigo sabemos que aprovecha. Ismael, cuando vemos que Jesús toma su decisión y dice, sí, lo voy a hacer por la humanidad, ¿verdad? Voy a aguantar esa separación de mi Padre, esa muerte. Vemos que vemos que Erika nos comentó que en la oración Jesús le dice a Dios, bueno, si esta copa puede pasar de mí, si hay otra solución, si hay otra forma de hacerlo, vamos a buscarla. Pero vemos que de parte de Dios hubo un silencio, como diciendo, no, esta es la única forma y ya Jesús lo sabía, de hecho. Pero cuando vemos la voluntad que tuvo Jesús de aceptar el veredicto del Padre o lo que el Padre le estaba diciendo con relación a su oración, ¿qué lección podemos tomar en nuestra vida? Cuando muchas veces nosotros oramos, le pedimos algo a Dios y hay un silencio tal vez aparente de Dios, entonces nosotros decimos, bueno, realmente tengo que pasar por este sufrimiento o dependiendo de lo que estemos orando, ¿no? ¿Será que hay una relación en eso? Mira, yo pienso que sí. Yo pienso muy personal. Nosotros no entendemos realmente lo que sucedió allí. De hecho, el tema de la salvación va a ser el estudio por toda la eternidad. Sí. Nosotros aquí apenas estamos viendo algunos rasgos, ¿no? Pero yo pienso que nosotros debemos tratar de ver a Jesús todos los días en esos momentos finales de su vida, ¿no? Allí está, verlo en la cruz, entendiendo que nosotros éramos los que debíamos estar allí. Y Él se colocó en nuestro lugar. Y eso pues obligatoriamente debe llevarnos a rendir nuestra vida,
a rendir nuestro ser, a aceptar lo que Dios nos indica, porque al fin de cuentas eso es lo mejor, lo que más nos conviene. Ahora, hay situaciones en la vida por las cuales nosotros los seres humanos pasamos, consecuencias del pecado, que son los sufrimientos, que nosotros pensamos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Y a veces es como que hay un silencio allí y nosotros decimos, pero bueno, Señor, pero respóndeme. ¿Verdad? Y oye, y pareciera que la tormenta no fuese a pasar y vemos a través del túnel y no vemos ninguna luz y estamos metidos allí en ese momento de tristeza, de dolor, de dificultad. Sin embargo, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. De una manera u otra, cuando nosotros aceptamos como Jesús aceptó el plan de Dios, los pasos a seguir, las directrices establecidas en su palabra, nosotros pues lógicamente después de atravesar esa tormenta y la dificultad, vamos a ver hacia atrás y vamos a decir sencillamente, Dios, tú eres maravilloso, porque tú conoces el final desde el principio. Jesús conocía a Pedro, Jesús conocía a Judas, Jesús sabía las decisiones que ellos iban a tomar, ambos, pero los trató por igual. Exacto. Les dio las mismas oportunidades, ¿verdad? Les dio las mismas opciones, pero cada quien tomó sus decisiones. Sí. Gracias a Dios, porque tenemos esas experiencias en las Escrituras que son enseñanzas para nosotros. Claro. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nosotros podemos enfrentar la vida bajo otra perspectiva, entendiendo que el pecado causa dolor. El pecado corroe, destruye, pero Dios restaura. A pesar del pecado, Dios restaura a su tiempo, en su momento. Y como Dios ve a futuro, ¿verdad? Dios ve la eternidad. Nosotros vemos los poquitos años que nosotros podemos vivir aquí. Lo que está frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Entonces, nosotros vemos 2, 3 años de dolor, de tristeza, de dificultad. Lo vemos una eternidad, pero Dios dice, no, eternidad es lo que yo te ofrezco. Mantente firme allí, ten paciencia. No te desesperes, confía en mí, ¿verdad? Sí. Jesús dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Esa es la forma. La esencia, es verdad. Y sabemos esto, ¿no? Que las cosas no van a ser eternamente malas. Correcto. O sea, no es que nos vamos a enfrentar a una situación donde vamos a estar demasiados años sufriendo para luego poder llegar. No, sino que así como viene la tentación, viene la salida, ¿no? Correcto. Lo dice la misma Biblia. La prueba. Exactamente. Cuando viene la prueba, también viene la salida. Y sabemos que todas las cosas terminan ocurriendo y pasan. Una vez una persona me dijo, todas las cosas pasan, los buenos momentos pasan, pero los malos momentos también pasan. Entonces, si nosotros nos concentramos en que ese momento también va a suceder, la tormenta va a ser más ligera si confiamos en que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Porque como tú dices, a final de cuentas, vamos a ver y vamos a decir, Dios tenía razón una vez más. Entonces, es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Erika nos va a comentar un poco acerca del texto de memoria. Coméntanos, Erika. El texto de memoria está en Mateo, capítulo 26, versículos 31, y dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Judas dio cabida al enemigo y aceptó vender a Jesús por 30 monedas de plata. En Mateo, capítulo 26, versículos 46 al 48, dice, levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Cuando arrestan a Jesús, los discípulos lo dejan solo. Más tarde, Pedro cumple lo que Jesús le había dicho en la cena, que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Mateo 26, 75 dice, de repente
Las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Judas cambió su salvación por tan solo 30 monedas de plata. Y no solo eso, sino que quedó mal delante de su maestro, le quedó mal al Salvador. Y luego vemos que Judas no pudo soportar ese cargo de conciencia que tenía sobre él por lo que había hecho, por haber entregado a Jesús. Quizás en algún momento Judas se sintió importante porque estaba rodeado de líderes judíos, estaba rodeado de personas influyentes en ese momento y pensó que lo que estaba haciendo de una u otra manera era correcto. Ismael, ¿podemos nosotros caer en ese mismo error de cambiar nuestra salvación por una miseria? Sí, mira, me hace recordar la historia de Esaú. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Oye, parece algo ilógico, ¿no? Sí. Pero mira, el pecado es una cosa seria. Y Satanás te da lo que tú quieres, pero lógicamente lo que Satanás da no es duradero. ¿Ves? No es eterno. Solamente Dios da cosas eternas. A Judas se le dio lo que quería. Lo que quería su corazón. Lo que él tanto había soñado. Poder. ¿Verdad? Sí. Lo mandaron a dirigir 600 hombres. Él comandaba a los 600 hombres. Pero Judas tenía un plan. Que según él, era el plan perfecto. Claro. ¿Verdad? Jesús se iba a dar cuenta que él era la persona ideal para su reino. Además, iba a salir ganador. Le iban a quedar 30 piezas de plata. Jesús se iba a liberar, ¿verdad? No iba a dejarse encarcelar. Había que ayudar a Jesús, en pocas palabras. Jesús estaba como quedado. ¿Entiendes? La gente lo había aclamado, él no quería y había que ayudar a Jesús. Pues. O sea, era como una estrategia política. Ese era el plan. Sí, Judas tenía su estrategia política. Ese era su pecado. Ahí está. Eso era lo que él anhelaba. Él se aferró a eso. ¿Verdad? Tristemente, como dice el dicho, se quedó sin una cosa y sin la otra. Ni se quedó con Jesús, ni disfrutó las 30 piezas de plata. Tuvo que devolverlas. Y aquí hay una gran lección. Aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros los seres humanos. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nada es de nosotros. En algún momento tienes que regresar lo que alguien te prestó. ¿Verdad? Sí. Judas no disfrutó. El pecado no te deja disfrutar. El pecado está lleno de vacío. Te da, te quita. Porque nunca te dio nada. Lamentablemente, él tuvo su elección. Judas escogió. Se aferró a su avaricia, se aferró a su amor al dinero, se aferró a su ambición de poder. Y lógicamente, eso no le permitió entregarse completamente a Jesús. Y hay algo importante. Dios no es un Dios de porcentajes. Dios es un Dios de plenitud. O es 100% o no es nada. En la salvación no vale un 98%, ni un 97%, ni un 85%. Ni una aproximación. No es que 50.5 es salvación, no. A Judas le sucedió eso. No se entregó completamente a Jesús, 100%. Él dejó una reserva para sí. Y otra de las cosas es esa, pues que el pecado te llena de remordimiento. Y el pecado te hace ver que tú no puedes alcanzar ese arrepentimiento ni el perdón de tus pecados y te mantiene como alejado hasta cierto punto de Dios, ¿no? Y si nosotros no buscamos también la forma, pues, de acercarnos a Dios, que creo que eso, bueno, viene siendo lo que vamos a comentar ahora acerca de la diferencia entre Judas y Pedro. Sabemos que Pedro negó a Jesús. Jesús le había advertido a Pedro lo que iba a suceder. Pedro sabía que Jesús conocía el futuro, ¿verdad? Porque ya lo había visto en otras ocasiones. Pero Pedro le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, no creas que eso va a suceder.
Sin embargo, vemos que tal vez en medio de la confusión de lo que estaba ocurriendo en el momento, él tuvo ciertas dudas, no conocía, tampoco había entendido por qué Jesús estaba allí. Porque, igual que Judas, habrá pensado, si este va a ser el rey, porque entonces se deja encarcelar, porque deja que lo traten así, todo está saliendo mal. Si el mismo Jesús renunció, entonces yo también voy a renunciar, habrá pensado Pedro, entonces negó a Jesús. Pero vemos que luego Pedro tiene como que una reflexión y un arrepentimiento de eso que él hizo. ¿Hay una diferencia entre Judas y Pedro para ti? Sí, mira, nosotros podríamos decir, ay, pobre Pedro, ¿verdad? En lecciones anteriores, el autor de la lección decía que los 4 evangelios están 2 grandes personajes, Jesús y Pedro. Pedro el impetuoso Pedro, ahí está, Jesús y el ser humano, el resumen de la Biblia. Exacto. Sencillamente, Judas tuvo remordimiento, había sido descubierto, negó a su maestro. ¿Quién lo iba a perdonar? Pedro, por su lado, había tenido esa experiencia de cristiano. Pues nadie ha dicho que el cristiano o el que vaya a ser salvo es el que nunca ha caído. Claro. ¿Cierto? La experiencia de Pedro. Pedro había tenido experiencia arriba, abajo. En lecciones anteriores, en un momento, Pedro había declarado algo que Jesús le dijo, mira, Pedro, esto no te lo ha declarado ni sangre nadie, solamente el Espíritu Santo. Claro. Y después, al momento, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro está allí. Sí. Era como una montaña rusa. Una subida. montaña, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero la intención de Pedro, en su corazón, Pedro amaba a Jesús. Sí. Mira, y yo creo que eso es similar a María Magdalena. Exacto. Cuando nosotros amamos a Jesús, de verdad, de corazón, nosotros nos encontramos entonces con nuestra debilidad humana. Por eso caemos. Pero como amamos a Jesús y como deseamos entregarnos a Jesús, hacemos esa entrega y no importa lo que suceda. Los 2 salieron corriendo. Judas salió corriendo y Pedro salió corriendo. La diferencia es hacia dónde salieron corriendo. Judas salió corriendo hacia sus decisiones, hacia sus fracasos. Y decidió poner fin a su vida. Pedro salió corriendo no hacia su fracaso. Lloró amargamente, derramó su corazón. Y ahí es donde está la diferencia. Pedro tuvo un arrepentimiento porque tuvo una entrega completa a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar en este día. Tal vez estamos como Jesús enfrentando un momento difícil y tenemos que tomar una decisión. Permanecemos, caemos. Tal vez estamos como María Magdalena, que hemos sido liberados del pecado y tenemos que también tomar una decisión. ¿Le agradecemos a Jesús o hacemos como que nunca ocurrió nada? O tal vez estamos como Pedro o como Judas, que hemos caído, hemos pecado y nos toca tomar la decisión. ¿Corremos hacia Jesús o corremos al lado contrario? Exacto, hacia nuestras decisiones. Pero todo va a depender de la decisión que tengamos en nuestros corazones. Pidámosle a Dios que esa decisión sea lo mejor para nuestra salvación y para dejar que Él pueda actuar en nuestra vida. ¿Nos despides con una oración, Ismael? Ok, oremos. Soberano Dios, aquí están nuestras vidas. Al descubierto, así como tú conocías a Judas, conocías a Pedro, nos conoces a cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias por ese sacrificio. Un sacrificio que definitivamente marcó la salvación de la humanidad. Señor, tú sufriste lo que nosotros como seres humanos debimos sufrir. El pecado exigía muerte, la muerte del pecador. Pero en tu amor y tu misericordia decidiste tomar nuestro lugar. Señor, ayúdanos para que al entender esto, no tengamos otra opción que rendirnos a tus pies y decirte, Señor, aquí está mi vida, como Pedro. Bueno. Si es de llorar, llorar. Pero sí necesitamos derramar nuestra vida, nuestro ser a ti, a tus pies. Aceptar lo que tú has establecido y esperar y confiar en ti. Entendiendo, Señor, que tú nos vas a dar la victoria en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú venciste. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos refugiarnos en ti. Gracias por el Espíritu Santo, ese maravilloso consolador, ese padrino que está
allí, Señor, atendiendo a la novia, a la iglesia, a nosotros, Señor. Gracias porque su trabajo es especial y único. Ayúdanos, Señor, en las siguientes lecciones que quedan y que podamos seguir, Señor, confiando y dependiendo en ti en todo momento. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén.